Vamos a buscar en Hechos capítulo 11, versos 25 y 26, por favor. Hechos 11, libro histórico de los Hechos de los Apóstoles, después que Jesucristo resucitó. Lucas escribió lo que él vio hacer a los apóstoles. Hechos 11, en el verso 25 y 26, por favor, ahí estamos todos. Dice el verso 25: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Seguro, Saulo de Tarso, ¿verdad que sí? Él fue a Tarso a buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Quién fue a Antioquía? Pablo y ¿quién? Y Bernabé. Por un año ellos fueron educados por el apóstol Pablo y por primera vez se les ocurrió que ellos eran cristianos. Los identificaron como cristianos. La pregunta es que Pablo llegó 20 o 25, yo no soy buen historiador en fechas, posiblemente 25, 22, 23, ¿qué importa? Eso es mucho tiempo. Ya la iglesia de Jerusalén había comenzado con 5,000 creyentes. Pablo estaba persiguiendo a los cristianos. Ya los apóstoles estaban predicando y ellos predicaban a Jesús de Nazaret. Pero ellos predicaban a Jesús de Nazaret mezclado con las costumbres judías, como la circuncisión, las costumbres de Moisés, ritos y lavamientos. Y a nadie se le ocurrió por 20 años llamarlos cristianos. El Espíritu de Dios ocultó esa palabra de que le llamaran a Pedro y a los 11 cristianos. Ellos no eran cristianos. Solo cuando vieron a Pablo y a Bernabé enseñar, dice, mira, por primera vez, diga por primera vez. Por primera vez se le llamó cristianos. Quiere decir, hermanos, que el único cristiano que registra la Biblia fue Pablo. Y a Pablo lo mataron y entonces no hubo más cristianos, porque la influencia apostólica volvió al panorama y ocupó y borraron la imagen de Pablo y la prédica de Pablo. Por lo tanto, el cristianismo desapareció por casi 2000 años. Entonces yo personalmente en el 1986 entendí el mensaje de Pablo y entonces yo vine a ser el segundo cristiano. Y comenzó por primera vez la iglesia cristiana los otros días, en el 1986. Y ya somos bastantes cristianos, por todas partes del mundo somos bastantes cristianos. ¿Cuántos son cristianos? ¿Sabe por qué? Porque el cristianismo es después de la cruz. Y los apóstoles estaban antes de la cruz. Oye, eso es un privilegio que nosotros seamos llamados cristianos. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, por favor. Primera carta a Timoteo, capítulo 1. Dijo un predicador en Miami, el problema es que ellos todo lo prueban con Biblia. ¿Qué problema? De que está escrito. Y a veces yo digo, estaré yo leyendo la misma Biblia que tienen ellos, y cuando miro la primera página dice versión Reina Valera 1960 revisada, es la misma. Capítulo 1, verso 16.
Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Entonces, Pablo dice que Él fue el primero que Él escogió para ejemplo de los que heredan la vida eterna. Ahora los apóstoles ya predicaban y existían, pero parece que Dios no pudo usar a Pedro como ejemplo, ni a Juan como ejemplo, ni a Santiago como ejemplo, ni a Judas, el hermano de Jesús, como ejemplo. De la familia de Jesús no hubo un ejemplo, ni a María como ejemplo. Dios esperó que apareciera Pablo, Saulo de Tarso, para entonces decir, ese es mi ejemplo para vida eterna. Al que primero llamaron cristiano, con razón ahora, él dice, mira, Dios mostró toda su clemencia, toda su misericordia, me las mostró a mí para ejemplo. Por eso es que él dice en Romanos 12, os ruego por las misericordias de Dios. Un ruego que él hace, porque a él se le revelaron toda la misericordia que él iba a tener con la iglesia. Usted dirá, apóstol, van 2 versos bíblicos. ¿Esto tendrá un impacto en la teología que se ha enseñado por 2000 años?